teosóficas porque las personas que voy a nombrar hoy fueron teósofos, pero realmente ellos también lo aprendieron de otras fuentes de filosofía perenne, que es también la filosofía divina. Así que vamos a comenzar. A los que están en Zoom también, bienvenidos a todos. A mí me gustaría que esta charla de hoy fuera una charla más bien de participación. No quiero estar aquí soltando un rollo y todo el mundo tener que escucharme. Y de hecho mis láminas son muy cortas porque quiero que nos enfoquemos bien en las ideas, quiero que las meditemos, quiero que participemos todos un poco, porque todos tenemos que aprender de todos, y yo sé que las personas que están aquí son personas muy dedicadas en la teosofía y que cualquier contribución que hagáis puede aumentar todavía más a esta que tenemos aquí escrita. Así que adelante todos a participar, levantar la mano cuando queráis, o si hay algo que se pueda añadir a lo dicho, pues allá vamos, y vamos a intentar hacerlo todos juntos. Y bueno, pues entonces, como decía, la teosofía es un sistema integrado de verdades fundamentales de iniciados y adeptos a través de los siglos y a través de la milenia, y también extraídos de muchos místicos y videntes que comunican sus percepciones intuitivas. Ellos desarrollaron unas intuiciones intuitivas y por eso tenemos que escucharlos, tenemos que ver qué han encontrado ellos, y sobre todo nosotros que somos buscadores nos podemos fijar muy bien en qué han encontrado ellos, que tal vez yo podría encontrar también, y sobre todo si lo estoy buscando. Así que ellos son una fuente de inspiración para nosotros. Bueno, pues comencemos. Entonces, vamos a hablar también de fundamentos ocultos, y la verdad es que todo esto de lo que vamos a hablar ahora se puede llamar ocultismo. ¿Y por qué se llama ocultismo? Porque realmente no lo vemos en el día a día, la gente no habla de ello en el día a día, y es una filosofía que se mantiene un poco oculta, pero no es ese ocultismo que muchas personas creen que es algo spooky. No tiene nada que ver con ese tipo de ocultismo, sino que es un ocultismo que tiene que salir a la luz, porque no hay nada malo de ello, todo lo contrario, hay muchas joyas que tienen que salir a la luz, pero que están ocultas. Entonces, nuestro camino para ese desarrollo interno, para perfeccionarnos como seres humanos, tenemos que indagar en esas cosas ocultas, porque si no indagamos en ellas, no vamos a aprenderlas nunca. Pero son los fundamentos ocultos los que vamos a hablar hoy también, de lo que vamos a hablar hoy también. Entonces, bueno, antes de ir a esta, quisiera leeros una cosa que es una especie como de pensamientos que seguro que todos lo habéis oído alguna vez. Yo los aprendí a través de los Rosacruces, pero muchos dicen que esto viene de los chinos, que si es una cuota de unos chinos, que si es de esta persona, de la otra, porque se lo han atribuido a muchas personas, pero sinceramente yo creo que ha existido siempre. Y quiero empezar con esto porque de esto vamos a hablar en las siguientes láminas. Dice así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y a esto a lo mejor podríamos añadir: siembra un destino y mejorarás tu karma. O sea que las cosas pueden ir tal vez mejorándose, pero viene así: primero con el pensamiento, después la acción, después el hábito, después el carácter y después el destino. Así que quería poner esto primero a colación porque esto va a tener mucho que ver con todo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Lo habían oído ustedes alguna vez esto que acabo de decir? Yo creo que es bastante famoso, ¿verdad que sí? Todos lo hemos oído. ¿Saben de quién es? Porque muchos se lo han atribuido, pero muchos dicen que es de esta persona. ¿Quién? Dicen que es un proverbio chino,
que también viene de los antiguos Rosacruces. Pablo, ¿tú qué dices? Annie Besant también lo dijo. Creo que no está la acción, no está ahí, dice el pensamiento, carácter, pero Annie Besant tiene una así. Sí, yo creo que este orden está muy bien, porque primero empieza con el pensamiento, después la acción, después el hábito, después el carácter y el destino. Pero también en el pensamiento podríamos incluir la emoción, porque después del pensamiento vamos a sentir una emoción. O sea que van escalonadas todas y una viene detrás de otra. Y por eso tenemos que prestar atención a todas, empezando por el pensamiento, porque el pensamiento es creador. Sí, por eso Tolstoy dijo que el primer paso era lo que de verdad nos iba a determinar el camino que íbamos a tomar. ¿El qué? Que era muy importante tomar el primer paso. Claro. Ya cuando das el primer paso, sea mental, emocional, porque la emoción te lleva, como tú dijiste, al pensamiento. Y el pensamiento a la acción, y la acción al hábito, y el hábito al carácter, y el carácter al destino. Exacto. Entonces, el destino es el carácter que tú hayas formado con tu ética. Que la ética es indispensable en este camino de perfección. El que quiera tomar el camino de perfección tiene que, de todas maneras, tener un carácter lleno de éticas, justicia, responsabilidad, conocimiento de sí mismo. Y de todo eso vamos a hablar hoy, un poquito, porque exacto. Creo que tenemos que empezar desde abajo. Y por supuesto, el programa de ayer fue maravilloso, son unas ideas altísimas, estupendas, pero que a veces son un poco inalcanzables, porque decimos, sí, Platón lo logró, Sócrates lo logró, pero yo puedo llegar ahí a ese lugar. Tenemos que empezar desde abajo, teniendo sí esa especie de sombrilla, que saber que eso sí que existe y que personas han llegado, pero que hay un camino a seguir. Entonces tenemos que seguirlo, no es únicamente quedarnos con esas ideas maravillosas pensando, porque ya las sé, ya las poseo. No, no las poseo, tengo que llegar ahí con esfuerzo y con dedicación. Bueno, pues sigamos con fundamentos ocultos. Entonces voy a hablar de la fuente de la infelicidad. Y van a decir, bueno, ¿y esta mujer por qué quiere hablarnos de la infelicidad, no? Hoy día quiere hacernos infelices a todos. ¿Para qué viene aquí? ¿Para hacernos infelices a todos? No, ese no es mi motivo, hacer infeliz a nadie. ¿Perdón? Fidelidad a su alma. Exacto, muy bien, porque dice, la infelicidad es una condición mental. Sufrir una enfermedad o un accidente no forma parte de nuestro tema de hoy en día. Podríamos hacerlo, pero no va a formar parte del tema de hoy. Pero sin embargo, incluso en estos casos de enfermedad o accidente suele existir un componente mental que se podría minimizar considerablemente mediante la aplicación de la razón. Y aquí volvemos a lo mismo, a lo que hemos empezado: siembra un pensamiento y cosecharás algo más, ¿no? Entonces, por eso la fuente de la infelicidad se desarrolla primero en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Tú sabes que precisamente la infelicidad es un punto crucial. Así que has escogido muy bien, porque eso fue lo que hizo que el Buda despertara. Claro. Si él no ve la infelicidad del mundo, porque estaba encerrado, los padres lo tenían en una maravillosa vida fuera de la realidad, y cuando él decidió ir y conocer y ver la infelicidad tan grande que existe en el mundo, es cuando reaccionó y tomó el camino tan maravilloso que pudo tomar. Y todos los seres humanos nos encontramos con la infelicidad para despertar. Exacto. Y lo que creemos es que estamos ahí, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué a mí? Nada de eso. Hay que encontrar
lo benéfico que hay en la infelicidad para que tú de verdad desenvuelvas las cualidades que son necesarias en este camino. Así que es un punto. Sí, hay que empezar por ahí, por la crucial. infelicidad, porque todos, si somos sinceros, de alguna forma somos infelices, ya sea porque nos falta algo, porque hayamos perdido un ser querido, porque tenemos deficiencias de carácter, porque no damos la talla muchas veces en muchas cosas, por nuestras propias inseguridades que nos hacen infelices. Entonces, si nos ponemos a indagar en nuestro propio sistema, en nuestro propio cuerpo, nos damos cuenta que por muy sonrientes que estemos, jajaja, jijiji, muchas veces en el fondo, la mayor parte de las veces, somos infelices. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué somos infelices? Vamos a indagar de esta infelicidad y vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Yo no siempre soy feliz, me gustaría serlo, obviamente, pero no. Entonces, tengo que recorrer un camino y darme cuenta por qué no soy siempre feliz. Si tal vez estuviera en unión con todas esas cosas que en el fondo sospecho que existen, tal vez podría ser más feliz, pero algo me impide no poder llegar ahí. ¿Qué es lo que me impide? ¿Por qué tengo tanta resistencia? Vamos a seguir indagando con todo esto. Que levante la mano el que sea 100% feliz. No, okay. Está bien, no pasa nada. Uy, ¿qué me ha pasado? Ah, aquí. Okay. Por eso Leadbeater nos dice, haz lo mejor de cada cosa que te venga, no lo peor. Busca el bien en el mundo, no el mal. No tienes ni idea de cuánto más fácil y placentera se volverá tu vida. Hay belleza en la naturaleza, si tan solo la buscamos. Siempre hay motivos de sobra para la alegría, si tan solo la buscamos en lugar de intentar buscar motivos para quejarnos. Y mira que nos quejamos, Uf. Que levante la mano el que no se queje. Yo creo que todos nos quejamos, ¿verdad que sí? Entonces lo importante para mí es la primera frase, haz lo mejor de cada cosa que te venga, no lo peor. O sea, siempre tener una buena voluntad. Porque yo creo que si vamos con esa actitud por la vida, las cosas se nos van a facilitar tarde o temprano. Por eso haciendo lo mejor y no tratar de buscar el camino más corto, ese atajo, esa ley del mínimo esfuerzo, no, ¿para qué ayudar a esa persona si el otro día me trató mal? No, mejor no. No, hacer lo mejor que podamos y siempre que podamos. Y no siempre lo vamos a hacer, porque muchas veces vamos a tener nuestras reservas, pero por lo menos vamos a tratar lo mejor o hacer lo mejor cada vez que podamos. Y luego Annie Besant también nos dice, todos nacemos con un carácter. Y luego dice ella también que este carácter se puede mejorar, pero ahora dice esto primero. Todos nacemos con un carácter y esta es la parte más importante del karma, porque al parecer ese carácter, a pesar de que lo podemos perfeccionar, lleva arrastrando también cosas del pasado. Entonces es un clavo duro, es un hueso duro que morder ese karma muchas veces. Porque el destino de una persona depende principalmente de su carácter. Un carácter fuerte puede superar las circunstancias más desfavorables y superar los obstáculos más difíciles. Y un carácter débil se ve afectado por las circunstancias y fracasa ante los obstáculos más triviales. Entonces volvemos aquí al papelito de antes. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Y cómo podemos mejorar ese carácter? Pues ese carácter se mejora con los hábitos y las acciones que hacemos cada día. Porque si no hacemos nada, si no hacemos ningún esfuerzo y no mejoramos esas acciones, ese hábito va a estar muy deficiente. Fíjate, hoy en día a lo mejor, a mí me da pena a veces los niños que ven mucho estas pantallas, tienen hábitos malos, comen mal, no tienen buenos horarios. Entonces, ¿qué carácter van a tener en el futuro? Y es una preocupación que yo creo que nuestra sociedad tendría que tomarse muy en serio.
y a los que tenemos oportunidad de a lo mejor de educar a personas o niños o a quien está a nuestro alrededor que lo necesite, incluso adultos, es hacer que esos hábitos dañinos nos impidan tener un buen carácter. Por eso todos nacemos con un carácter y es lo más importante del karma, porque lo vamos a llevar arrastrando. Puedes cambiar tu carácter innato, eliminar sus debilidades, erradicar sus faltas, fortalecer sus buenas cualidades y ampliar sus capacidades. Se te ofrece el conocimiento sobre los medios para cambiar y cada uno debe poner ese conocimiento en práctica por sí mismo. Y esto es lo bueno de la teosofía y de muchos otros sistemas filosóficos que nos pueden enseñar un camino, guiar. Entonces, cuando tenemos buenos guías, buenos maestros, hay que escucharles, no hay que darles la espalda, y sobre todo si valoramos esas ideas, porque primero tenemos que valorarlas. Si nos da igual y no las valoramos, pues entonces, ¿para qué estar aquí? Hay que valorarlo, tenemos que tener... Una aclaración muy buena a continuación de eso, porque ella dice que si uno se observa a sí mismo, primero tienes que conocer los errores y los defectos de tu personalidad, con sinceridad. Entonces, si de verdad lo observas con sinceridad, puedes poner en oposición a lo que más te arrastra en ese carácter, el defecto más grande que tengas en ese carácter, puedes poner la virtud contraria. Claro. Y entonces haces un balance hasta que al fin logras irlo suavizando. Ese es un método que ella vamos a llegar a ese hoy. Sí, vamos a llegar a ese, que por cierto me dio la idea Pablo. Pablo también pensó que era un buen tema y por eso lo he incorporado yo también. La fuerza contraria que tú dices, ¿verdad que sí? También, como decía San Juan de la Cruz o Santa Teresa, ¿por qué hago lo que no quiero y lo que quiero no hago? Entonces, en ese estar presente en nosotros es cuando nos empezamos a dar cuenta y a tratar de hacer ese cambio. Me parece. Sí, es una buena observación. ¿Por qué hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago? Sí, pero antes de llegar a ese punto, tiene uno que ser sincero con uno mismo y aceptar que necesitamos cambiar el carácter. Porque como decía un maestro, hay personas que llegan con el carácter, como decía Nivesa, todos nacemos con un carácter. Pero resulta de que se van de esta vida con el mismo carácter, porque no han reflexionado, no se han analizado a sí mismos y darse cuenta de que necesitan hacer cambios. Entonces, si uno no acepta el que tiene que cambiar determinada cosa de su carácter y convertirlo, como decía, el defecto en una virtud, pues nunca va a hacer nada y va a seguir siendo exactamente la misma persona. Se va a ir y, como digo yo, perdió el año, porque esto es una escuela, igual que cuando entramos por primera vez a la escuela, si no hacemos las cosas como son, pues perdemos el año. Entonces eso pasa, según mi criterio, o sea, así lo veo yo, y también he observado eso en algunas personas. No quieren hacer el cambio, no, yo soy así y así morí. Sí, se da mucho culto a la personalidad, el ser de cierta forma, incluso creen que es una virtud. Genio y figura hasta la sepultura, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces eso se parece que, ves, es una persona que no ha cambiado nada, que ha sido siempre el mismo, pero ha sido un pobre sinvergüenza, y entonces que hay que admirarle por haber sido así. O incluso esta canción que es muy famosa de Frank Sinatra, no sé si la habéis oído, My Way o algo así, la habéis oído, A Mi Manera,
y es también una especie de culto a la personalidad. Me he equivocado, pero no me importa porque yo he sido como he sido y he hecho lo que me ha dado la gana. Entonces, desgraciadamente, vivimos en una cultura que se da mucho culto a la personalidad y entonces eso también nos arrastra y nos impide salir de ese ciclo de la personalidad. ¿Alguien se ríe por ahí de qué, de la canción? No, estamos pensando en una persona en común. ¿Ah, sí? Ah, bueno. No me río de la persona, sino me río de la situación. Sí, ¿verdad? Gracias por compartir. Pero es que es tan obvio y tan ridícula que la vemos todos los días, ¿verdad? Que sí, que dan ganas de reírse por no llorar, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, Jeffrey Hudson, que lo he descubierto mucho, también gracias a Pablo, que ha puesto muchas láminas de Jeffrey Hudson, que es, bueno, un clarividente impresionante. Yo he descubierto tantas cosas buenas con él estudiándole. Dice, él se pregunta, ¿quiénes somos? Existe una distinción de un hombre en su personalidad corporal y en su yo profundo, el ego superior, el ego con mayúscula. Este es el alma espiritual, la fuente de poder, sabiduría e inteligencia. Si bien el potencial humano es infinito, aún no se expresa plenamente. Nosotros mismos expresamos solo una parte de su riqueza y la felicidad suprema, que es su naturaleza, solamente una parte de esa felicidad suprema. Por eso somos infelices, porque no estamos expresando toda esa riqueza suprema. Entonces, eso nos impide ser felices. Y Taimni dice, las cualidades positivas como el coraje, la compasión, etc., no son cosas vagas y nebulosas como aparecen en la mente inferior, sino principios reales, vivos y dinámicos del poder ilimitado que no pueden manifestarse plenamente en los mundos inferiores por falta de instrumentos adecuados. Entonces Taimni aquí habla también de que nos falta ese instrumento adecuado. ¿Qué creen ustedes a qué se refiere Taimni cuando dice que nos falta el instrumento o los instrumentos adecuados? Pablo, esta es tu lámina, me la tienes que explicar bien. No tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? Wow. ¿Y Dagmis? Creo que tiene algo que ver con que no nos damos cuenta del poder que tenemos y que podríamos usar. Y tenemos también a veces miedo de ver nuestras propias sombras. Así que todo está dependiendo de la atención que le ponemos a esas cosas tan buenas como poderes y vernos nuestras sombras que no es tan bonito, pero hay que hacerlo. Claro. También se puede referir a los vehículos inferiores que tenemos. Al cuaternario inferior. Al cuaternario inferior, como nuestras emociones, el mundo astral está desordenado y entonces eso no puede reflejar muy bien la mente superior, porque está vibrando en mal forma. Exacto. Y también tiene que ver con el cerebro, también físico, que no tiene esa recepción adecuada, pues ahí las cosas verdaderas no van traspasando, bloqueadas. Exacto. Anoche se hablaba de algo bien interesante. Yo tuve una nota, la hermana Milce decía que conocer lo inferior, pero no amarlo. Uno de los filósofos se expresaba así de esa manera y tiene concatenación con lo que estás hablando, porque ¿cómo uno puede transformar algo que uno no ama? ¿Cómo uno puede transformar algo que uno no conoce bien? Y a través del conocimiento, por supuesto, uno comienza a amar a eso.
Y no me refiero a nada romántico, me refiero al proceso de transmutación de nuestra naturaleza terrestre, de nuestra naturaleza verdaderamente humana, que hay que amar a nuestros propios órganos, a nuestro propio ser físico y a todos los cuerpos sutiles, entenderlo, y a través de ese entendimiento, el amor que transforma y purifica todos esos vehículos. Entonces, uno tiene que, es un instrumento, ¿no? Esas capacidades que nos faltan, es como, es un instrumento que está afinado bien refinadamente a través del amor, que purifica hasta los dedos de los pies, si te pones a pensar, ¿no? Entonces, como que yo me quedé muy pensativa con ponderando, ¿no? Lo que compartió la hermana anoche, y qué lindo que viene, se entreteje con lo que estás diciendo hoy esta mañana. No sé qué ustedes piensan eso, pero eso me lo llevé a mi sueño anoche y me llegó profundo. Gracias, Emilce, por eso también. Bueno, no he podido oír bien lo que han dicho las hermanas, pero oigo algo. Yo considero que hay que tener en cuenta la personalidad, y la personalidad en sus diferentes aspectos. El primero es el cuerpo físico, y por lo menos lo tenemos que alimentar con alimentos apropiados, o sea, aquellos que ni nos lleven a la actividad demasiado ni a la pereza, sino los sádvicos, que son los alimentos que hacen que nuestro cuerpo se armonice. Esa es una parte bien importante. Por eso generalmente en las escuelas de ocultismo se pide que no coman carne, porque la carne trae todas las influencias negativas de los animales, y nosotros queremos perfeccionarnos y no abandonar la vida, precisamente la vida animal. Entonces ese es un punto clave. Tampoco tomar bebidas, porque entonces nuestro cerebro se ve afectado y no podemos comprender con claridad estas enseñanzas tan divinas y tan maravillosas que se nos van ofreciendo. Entonces, las emociones tenemos que trabajar para que no nos lleven de un lugar a otro, sino dejar que la paz y la tranquilidad y la armonía del cuerpo con las emociones sea lo más perfecto posible. Y entonces la mente que dirige las emociones tienes que llenarla con conocimientos superiores para que de verdad sea efectivo ese camino y ese cambio del carácter que se está persiguiendo. Pablo. Sí, eso está basado en un principio que dice que solo lo similar puede percibir lo similar. Entonces, si queremos que el potencial ese interno pueda fluir a través nuestro, tenemos que hacer nuestra personalidad similar a nuestra naturaleza superior. Y por tanto, si no lo hacemos, no tenemos los instrumentos adecuados hasta que los perfeccionemos. Los tenemos deficientes. O sea que en realidad lo más importante, creo que para mí, humildemente lo comparto, es el conocerse, el quién soy yo. No solamente con mis defectos, sino que yo soy también parte de esa chispa divina, de ese cristal brillante que lo tengo sucio por mi egoísmo, por mis miedos. Entonces, a mí me parece que cuando uno empieza a sacarle el polvo, es que veo mejor a mi hermano, porque el polvo ese también me impide ver quién es él. Y ahí es cuando empiezo a comprender el sentido de que todo está porque debe estar. O sea,
el hermano que tiene un carácter muy efusivo o el carácter que sea, o muy pacífico, solamente él es el que sabe a través de toda su vida por qué le corresponde eso. Yo no tengo que cambiarlo, yo tengo que amarlo, y al amarlo comprendo el sentido de la unidad. Es difícil, pero creo que uno ahí puede suavizar las críticas y los antagonismos, y unirse con lo mejor de cada ser. Y eso también me lo enseñó Pablo cuando hablaba de Leitbitter, donde tenemos que sacar de cada persona lo mejor, porque lo oscuro también lo tengo yo. Así es. Bueno, continuamos. Somos... Oh, did I pass one? Oh, sí. Oh, ¿otra más? Ok. Sí, ¿qué pasa cuando tienes la plena convicción que tú eres esto, que eres luz, que eres una chispa divina que no se contamina absolutamente con nada? Y que tú estás aquí porque eres causas y condiciones, no eres nacido de sí mismo, no, que son causas las que te mantienen aquí. Entonces empiezas a comprender y sabes que lo que llega no es, nadie te lo mandó, te lo buscaste tú mismo, y empiezas a hacer esos cambios sabiendo que la matriz del amor y la compasión es la base de todo eso. Si amas a todos los demás, que es la cosa más difícil que hay, amar a los demás, a los que te cae bien, qué bonito, ¿verdad? A los que ay, tan linda, etcétera, etcétera. Pero el que no, como dice la señora Blavatsky, a las fieras no te les acerques, porque te pueden morder. Pero de lejos, mándale sus bendiciones para que pronto vea la luz, ¿verdad? Entonces, son palabras maravillosas de la señora, que siempre tengo esa cosa de estarlo repitiendo, porque todo, ¿cómo comprendes que esto es ilusión? Este es un sueño. Por eso se puede deshacer, porque no tiene existencia inherente. No tiene, por eso se puede deshacer. Si no, no podrías. Lo que tiene existencia inherente no puedes deshacerlo. Siempre es y siempre será. Entonces hay una resonancia en determinadas palabras, en determinados mensajes que no son palabras, no, que resuenan en tu parte interna, y tú penetras a tu laboratorio interior y te quedas pensando, ¿qué me querría decir? La voz del silencio te va a hablar. No tienes palabras para decir, me dijo esto, esto y esto. No, porque va más allá de las palabras. Pero las respuestas están dentro de ti, no están allá afuera, están dentro de ti. Y cuando penetras ahí en eso, entonces dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No traigo ninguna palabra, pero siento una dicha, una alegría, sin respuesta. Pero ¿qué es? Es esa realidad. Entonces yo tengo la convicción que la chispa no puede cambiar, para nada. Es un vacío iluminador completamente. Gracias. Ok, sigamos. Y Annie Besant sigue diciendo, somos exactamente lo que nos hemos hecho. Alguien ha dicho eso ahora, lo que nos hemos hecho, somos responsables nosotros. Sin embargo, nos hemos convertido en lo que somos sin ningún esfuerzo especial de pensamiento o intención. En nuestras vidas pasadas hemos crecido sin fijarnos ningún objetivo definido y nos hemos permitido ser en gran medida criaturas de nuestro entorno y circunstancias. Y así es como vivimos la mayor parte de la humanidad. Somos criaturas de nuestro entorno, de nuestras circunstancias, allá donde nos lleve el viento, allá vamos, sin mucho más, no poniendo mucho pensamiento o intención realmente a cómo vivimos, a lo que hacemos o al impacto que podemos tener en nuestro mundo, en la naturaleza, en los animales. Entonces,
a veces nos quejamos, pero si nos quejamos es porque somos exactamente lo que nos hemos hecho, nos hemos convertido en lo que nosotros, en el esfuerzo que nosotros hemos hecho. O sea que realmente no podemos echarle la culpa a nadie, ni al destino, ni a las circunstancias, ni a nadie, sino a nosotros mismos. O sea que tenemos que empezar con ese sentido de responsabilidad, de tomar realmente responsabilidad de qué hemos hecho, qué estamos haciendo con nuestras vidas, a dónde nos dirigimos. Lo que estás diciendo, la respuesta a tu propia indagación, porque no creo que el sentido de culpa nos traiga buen impulso al alma, pero el sistema, en español lo tengo trabado hoy, el sentido de responsabilidad sí nos puede dar el impulso de voluntad dentro del contexto de la hermandad universal, digamos, ¿no? Porque uno puede tener culpa y es el contexto dentro de sí mismo, ¿no? Que uno está ensimismado, digamos. Pero cuando uno pone la palabra responsabilidad, entonces te saltas. Inmediatamente estás conectado con algo más allá de ti mismo. Claro, si no oímos la palabra responsabilidad, entonces todo es un victimismo. Claro. Nos convertimos víctimas de las circunstancias. Entonces hay que salir de ese victimismo. Es un proceso, como ya dije, sí. ¿no? No es que uno inmediatamente despierta y se siente total responsable, ¿no? Pero de veras que hay que llegar ahí, ¿no? Como dijiste al principio, el sufrimiento llega a ese estado más sabio, digamos. En nuestro ser espiritual no hay sensación de necesidad ni de soledad, ya que hay conciencia de unidad y plenitud. Tampoco puede existir el miedo. En él, en ese ser espiritual, se intensifican los ideales y principios y se perciben las leyes en acción. Y Jeffrey Hudson sigue diciendo, ese centro es una fuerza inconmensurable, es el fuego del genio interior. El miedo a la muerte ha desaparecido, reemplazado por una confianza plena en la vida. Otra característica es la percepción de libertad, mientras una intensa felicidad y una serena dicha impregna todo el ser. Así que ya aquí podremos estar cambiando de la infelicidad a la felicidad. O sea que hay un proceso de transformación que sí se puede conseguir, ¿verdad? Claro, eso es cuando ya la personalidad empieza a unirse con su yo superior. Y el yo superior tiene las características que acabas de describir. Y entonces, a medida que se armoniza con ella, como dice el Bhagavad Gita, que ya deja el guerrero, que es el yo superior, que dé la batalla y tú te rindes a ese guerrero porque ya te ha inundado con un poco de su sabiduría y te vas dando cuenta de lo importante que es sentirse con esa felicidad y esa libertad interna. Entonces se logran todo ese tipo de felicidad. Ya la infelicidad dejó de existir, aunque la compasión que va acompañada de esos estados superiores hace que tú tengas compasión por los demás que están sufriendo. Y tal vez ese sufrimiento sea bastante profundo, pero como esa situacional tan maravillosa del yo superior es tan fuerte, va atenuando ese sufrimiento en una comprensión y un amor y una compasión
desconocida para nosotros, porque todavía no estamos en nuestro yo superior completamente. Entonces, ve la situación de otra manera y trata de resolverla con una energía superior que le está viniendo, le está siendo concedida y él la está donando a la humanidad en general. Sí, eso que has dicho del sufrimiento es muy, muy importante también. Tener la empatía hacia los que están sufriendo también. Eso nos hace pasar a la otra orilla, ¿verdad? El reconocerlo también, que hay otras personas que están sufriendo. ¿Pablo? El escritor Jorge Luis Borges dijo en uno de sus poemas que él es todo lo que le enseñaron los filósofos. Es todo lo que él amó, todos los hombres que he conocido, las mujeres que amó. Es decir, nuestra vida es todo lo que hemos vivido hasta este momento. Ahora, yo siempre recuerdo lo que Sócrates dijo. Dos cosas que siempre recuerdo es: solo sé que no sé nada y conócete a ti mismo. Y yo repetí esta frase una vez en una carta que contesté a Ariel Sanat, que me permitía opinión, y yo le dije justamente lo de Sócrates: perdón, yo no puedo decir nada porque no sé nada. Y sí, su respuesta fue que era mentira, que yo no quería decir nada. Sí, pero en cierta manera, la verdad que todo este proceso de cambio, de transformación, no es fácil. Podemos leer día y noche Annie Besant, Peter, Geoffrey Hudson, y todas son opiniones, maneras de ver la vida. Pero en esencia somos nosotros que tenemos que hacer un trabajo personal. Ir al silencio, sin meditar, todo esto. En la revista Parábola hay un estudio o un artículo bien interesante que es justamente que habla de una persona que se pasa toda la vida o muchos años meditando, haciendo ejercicio de yoga, ir al retiro espiritual y todo eso, y después de 15 o 20 años ha notado que está en la misma situación. Porque es tan difícil que nosotros cambiemos, como lo dice Krishnamurti continuamente. Tenemos que deshacernos de todo eso que traemos de otras vidas y también de esta misma vida, porque desde la casa, después jardín de infantes, y la escuela primaria y todo, que no moldean, no dicen, no, eso está mal, es así, eso no puede ser. Inclusive si un niño empieza a pintar y luego le dice, oh no, este color está mal, esto no es así. Así que nosotros lo que decimos que tenemos que deshacernos de todo y luego empezar a crear, a transformar, para purificarnos en cierta manera. Por eso también es purificar el corazón, purificar la mente, claro, y deshacernos de todo ese bagaje que pensamos y no podemos ver claro porque estamos saturados. O sea que tenemos que desaprender todo para volver a aprender de nuevo, ¿verdad? Eso es, así es. Así creo que debe ser. Y es verdad, muchas veces educamos a los hijos o nos han educado a nosotros de formas que no tienen sentido. Yo me acuerdo que yo he sido zurda, yo soy zurda de nacimiento y las monjas me castigaban por ser zurda y me ataban la mano y no me dejaban usar la mano izquierda porque era cosa del diablo el ser zurdo. Y unas cosas que, claro, a un niño, imagínate que les meten esas cosas en la cabeza, es como para que te traumaticen el resto de tu vida, ¿no? Entonces, claro, es una exageración lo que he dicho, pero cosas así pequeñas que vamos aprendiendo, y no solo en la infancia, sino en la sociedad en que vivimos, que van acumulándose y acumulándose y nos hacen daño. Por eso
Luego vamos a volver a la meditación y cómo por medio de la meditación podemos tal vez librarnos de todo esto y ver las cosas un poco más claras. Y como dice bien Pablo, desaprender lo aprendido o lo mal aprendido, lo que nos han enseñado mal, quitárnoslo de encima. Esto yo creo que lo he leído, ¿verdad? Sí. Y luego dice Blavatsky, en su propia naturaleza inherente o esencial, nuestro verdadero ser es omnisciente, pues forma parte de la mente divina. Pero una vez que se reencarna en la tierra, asume toda la materialidad y todos los atributos finitos, por así decirlo, y las cualidades de las personalidades en las que se encarna. Así que desgraciadamente vamos degradándonos, no solo con las cosas de educación que hemos dicho en la escuela, sino también con nuestra involución. Aquí hemos ido degradando ese espíritu divino del cual vinimos. Entonces vamos adoptando esas cualidades de las personalidades que estamos encarnando y se nos olvida quién realmente somos. Entonces tenemos que volver a recordarnos quiénes somos, que es la primera pregunta que hicimos antes. Entonces hay un método que es fortalecer el bien. Como decíamos al principio, Lev Bitter decía, haz lo posible por hacer siempre el bien. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a ver aquí algunos métodos. Supongamos que un mal pensamiento invade la mente de una persona, de nuestra propia persona. Esta descubre que tiende a repetirse. Ese mal pensamiento tiende a repetirse. Entonces, su primera inclinación suele ser luchar contra él, desplegar toda su energía contra él y expulsarlo violentamente, tal como haría con un enemigo físico. Este no es el mejor camino. Ignora la gran ley, vigente en la naturaleza, de que la acción y la reacción son iguales y opuestas. Y esto es lo que nos estaba diciendo Eneida al principio de la clase, ¿verdad que sí? Que es exactamente lo que nos estabas diciendo. Tú sabes que para neutralizar esa situación lo que hay es que elevarse a planos superiores y así sí puede vencer los errores y los vicios que tú ya has observado que tú tienes. Entonces sí puedes lograrlo. Siempre la elevación es el camino más seguro, porque con nuestra mente concreta en lucha no logramos absolutamente nada por esa ley que acabas de poner ahí. Claro, las leyes vigentes en la naturaleza que tenemos que entender y tenemos la acción y la reacción. Entonces estamos luchando, pegándonos contra la pared completamente sin poder hacer nada. Tenemos que buscar otros métodos más ágiles y más eficaces. Sí, elevarnos, sí, por ejemplo, para los que estudiamos teosofía, entendemos eso y es más fácil. Pero entonces para una persona, digamos, común y corriente, entre comillas, todos somos comunes y corrientes, ¿verdad? Pero estamos estudiando una ciencia que nos está indicando un método de cambio, el camino a seguir para podernos... Anytime now? Okay, good. Bueno, pues sigamos con la siguiente hoja aquí. Bueno, porque la mente humana no puede concentrarse en dos cosas a la vez. Por eso, al prestar atención al buen pensamiento, el mal pensamiento se expulsa sin que se aplique ninguna fuerza. Así, no se desperdicia energía mental ni se pierde vitalidad. El buen pensamiento pronto cobra fuerza y la mente se vuelve inmune a los ataques de malos pensamientos y se vuelve insensible a él.
O sea que esto es bueno reconocerlo, que la mente no puede concentrarse en dos cosas a la vez, no tenemos esa habilidad tan supernatural, yo creo. Entonces, obviamente no podemos estar pensando en una cosa buena y una cosa mala al mismo tiempo. Tenemos que elegir. Y eso es bueno, porque entonces podemos tener la opción de la elección, si queremos. Es bueno que la mente no pueda concentrarse en dos cosas a la vez. Por eso le decía, maestro, ¿por qué tú eres maestro? Soy maestro porque cuando como, cuando camino, cuando hablo, no hago todo ese relajo de una cosa esa, la mente solo en lo que está. Claro que sí. Y así debería ser, estar presente en cada cosa, ¿no? Entonces, ¿en qué vamos a elegir poner nuestra energía y nuestro pensamiento? ¿En cuál de las dos? El carácter se construye primero mediante la contemplación de la virtud y luego mediante la práctica de esa virtud, que se ha convertido en parte del pensamiento, en el habla y la acción de la vida diaria. La contemplación de la virtud. Pero como decía al principio, tenemos que valorar las virtudes o ciertas virtudes, ¿no? ¿Con qué virtud me alineo más? ¿Cuál aprecio más? Entonces hay que contemplarla y después, si realmente la valoramos y la queremos, vamos a querer imitarla. Si no queremos imitarlas es obviamente porque no le damos importancia. Entonces vamos a elegir la cualidad espiritual, que son las virtudes, que estas virtudes o cualidades espirituales se han expresado en muchas tradiciones religiosas, de todas las religiones, de todas las culturas, y también para hacer autoexamen. Si realmente cuando veamos estas virtudes pensemos si realmente las poseemos 100%, 50%, a medias, o simplemente nos gustaría poseerlas, pero no las poseemos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Al examinar tu propio carácter, eliges un defecto específico en él. Luego te preguntas cuál es su opuesto exacto, la virtud que constituye su antítesis. Vamos a pensar, ¿cuál es un defecto que tengo? No hace falta que nadie lo dé, no les voy a poner a nadie en evidencia, no se preocupe, no quiero hacer eso. Pero vamos a pensarlo detenidamente, a lo mejor un defecto que sabemos que se repite, que tenemos esa debilidad que no podemos superarlo. Vamos a pensarlo. Y una vez hayamos pensado y lo hayamos identificado, vamos a pensar cuál es su opuesto exacto. ¿Cuál es esa antítesis? Y si realmente me gustaría dar ese cambio, porque deberíamos dar el cambio si queremos dar el cambio, si no queremos no, pero si realmente queremos, podemos intentarlo. Por ejemplo, el egoísmo. Todos más o menos somos egoístas. Ya. Porque es un defecto que viene de la ignorancia. Y la ignorancia y Maya están trabajando al inicio de la manifestación. Entonces todos somos egoístas. Sí. Entonces, si nos damos cuenta de que somos profundamente egoístas, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la opuesta? El altruismo. La generosidad. Entonces, el tratar de ser altruista y cada vez más consciente de la necesidad del altruismo es lo que te va a hacer que se afloje el egoísmo ese tan perturbador que todos tenemos. Y ver también si nos produce felicidad, porque hablábamos antes de la infelicidad. Tal vez el ser egoístas y ser tan tacaños y tan cerrados de mente nos produce una especie de infelicidad, y a lo mejor justo lo opuesto nos puede llevar a esa felicidad que queremos alcanzar. ¿Pablo? Yo creo que ese es un punto muy importante, porque si nos damos cuenta de todo el sufrimiento que nos causa y que causa a otros alguna
características de la personalidad, ahí viene la motivación de cambiar. Vos decías, si queremos cambiar. El tema es que como siempre estamos o culpando a otros o escapando del sufrimiento, pierde el poder, la experiencia pierde el poder. Entonces cuando algo nos hace sufrir, si podemos ver ese sufrimiento y tratar de entender de dónde viene, eso se convierte en una motivación para cambiar. Si estamos siempre escapando, culpando a otros, nunca nos damos cuenta realmente de cuán necesario es ese cambio. Sí. Yo lo asociaría esos primeros pasos con ese verso de Blavatsky, hay un camino tortuoso y espinado, pero es un camino. Entonces, ese egoísmo mío no lo quiero tener. Entonces, al no querer tener ese egoísmo, empiezo a pensar qué es lo que me molesta, qué es lo que yo debo cambiar. Entonces cuesta, es difícil, no es fácil. No es solamente cambiar el cartelito de lo malo por la luz y la virtud, no es cambiar el cartelito. Hay que tener un propósito en nosotros de que tal cosa no somos, no que no queremos ser, no debemos, pero con la transformación o el compromiso de qué podemos hacer nosotros para lograr eso. Y a lo mejor en esta vida, no sé, ojalá uno vaya subiendo unos escalones, pero no importa, inténtalo, dicen los maestros, inténtalo. Y de a poquito nos vamos sacando la mochilita de encima y traemos después una mochila mucho más grande que no nos pesa tanto y son con las virtudes. Gracias. Estudia tu propia naturaleza astral y descubre cuáles son las cosas indeseables que ésta anhela, la naturaleza astral. Luego determina con firmeza que no le permitirás obtenerlas. Hecho esto, no pienses más en ellas. Elige los estados de ánimo opuestos y practícalos todo el día. O sea que tenemos que empezar por estudiar nuestra propia naturaleza astral. ¿Por qué debe ser tan importante estudiar la naturaleza astral? ¿Y cómo podemos estudiarla? A los pies del maestro, está escrito por Krishnamurti, o sea, dictado por su maestro. Habla un poquito más alto. Un poquito más alto. Sí, perdón. No, que digo que a los pies del maestro, que todos sabemos que Leadbeater llevaba al ashram del maestro y él editó ese libro. Por eso Krishnamurti decía que el libro no le pertenecía, sino que era pues del maestro. Entonces allí dice el maestro que lo que pasa es que a veces el cuerpo quiere hacer algo o tú quieres hacer algo y el cuerpo te dice no lo hagas. Y lo mismo el astral. Cuando tú tratas de controlar las emociones, una emoción o algo así, el cuerpo astral no quiere, la naturaleza astral, como dice allí, no quiere, entonces te impide hacer un cambio. Entonces dice allí, más o menos, no estoy bien segura de las palabras, no las puedo repetir, pero dice eso, que hay que saber y controlar las emociones, porque el cuerpo, la naturaleza astral son las emociones. Entonces, sobre todo ahora las me más acordé bajas. de eso, exactamente. Entonces esa naturaleza astral, las emociones astrales hay que elevarlas, así como estábamos hablando antes, ¿no? De elevar, de convertir el bajo astral en el superior. Tiene, por supuesto, 7 planos. Eso, me acordé ahora de eso. No sé si estará bien decirlo, pero bueno, ya lo dije. Es bueno que lo tengamos en mente cuando tengamos ese pensamiento indeseable
que es el bajo astral realmente el que nos está intentando convencer de que tiene que ser así cuando realmente no lo es. Entonces, como tú dices, elevarnos al astral más superior, no quedarnos en ese tan bajo. Si tu cuerpo astral quiere que sientas celos, simplemente observa el hecho. Después, no pienses más en los celos, sino piensa en el desinterés y practícalo. Entonces no habrá lugar para los celos. Tu mente no puede tener dos cosas opuestas al mismo tiempo, como decíamos antes. Y este es de Clara Codd, que dice: todos tenemos ideales vagos sobre el tipo de persona que nos gustaría ser. Haz que ese ideal sea vívido y claro. Dedica un día a reflexionar sobre las características principales de tu carácter ideal y decide hacerlas tuyas. ¿No les ha pasado a ustedes a veces, o a mí incluso desde pequeña, que has admirado las cualidades de una persona y dices, wow, me gustaría parecerme a esta persona, que han sido personas que han dejado huella en nuestra vida, que podíamos contarlas con los dedos de una mano porque son muy pocas, pero que han causado tanto impacto en nuestras vidas que han podido cambiar algo dentro de nosotras? Han existido seguramente en la vida de todos nosotros, no muchas, contaditas, pero sí que han existido, yo creo. Entonces, yo creo que esos son ejemplos a seguir. Y yo diría que si de verdad queremos coger el camino de perfección, dedicar el día a reflexionar sobre las características principales de un carácter ideal. Eso sería reflexionar en las paramitas de la voz del silencio. Eso sería maravilloso, que de verdad lo hiciéramos. Tú hiciste ese trabajo aquí, lo podías volver a hacer. Y eso es un trabajo serio, verdadero y eficaz. Claro que sí, la literatura sagrada nos puede dar muchas claves importantes. Y ahora vamos a hablar de las virtudes, de esas virtudes que quisiéramos encarnar, que quisiéramos tener. Vamos a contar cuántas de ellas tenemos. Bueno, en la cristiandad se hace mucho énfasis hincapié a la humildad, la generosidad, la pureza, la bondad, la templanza, la ecuanimidad, la modestia, la paciencia y la diligencia. Pero también tenemos las del Raja Yoga, como la no violencia, la veracidad, la honestidad, la pureza, la ausencia de posesividad, la alegría o contentamiento, la disciplina, la autoobservación o la rendición a la divinidad. Y vamos a ver que hay muchas que se entremezclan entre ellos, entre las grandes tradiciones. En el budismo tenemos la generosidad, la moralidad, la paciencia, el esfuerzo persistente, la meditación, la sabiduría. Y en la de Vedanta tenemos el discernimiento, el desapego, el dominio de la mente, el dominio de los sentidos, la tolerancia, el control de la personalidad, la confianza, concentración absoluta, que luego vamos a hablar un poco más de la concentración, y el deseo de liberación. Así que, como vemos, virtudes hay muchas, y hay muchas que nos pueden llevar hacia esa felicidad que queremos. El caso es encontrar la forma de llegar ahí. Por ejemplo, para Platón era que ayer nos decía nuestra hermana aquí, la sabiduría, la justicia, es una cosa que tú mencionaste también, la justicia. Ese sentimiento de justicia, ¿no? De valentía, de moderación. Entonces ahora vamos a hablar de la alquimia espiritual como método de meditación para la transformación interna. Y entonces ahora vamos a indagar un poquito más en la cuestión de meditación, porque sí que para que haya una transformación en nosotros tenemos que meditar y reflexionar, indagar,
o que cada uno lo que entienda por sí por meditación, pero no podemos ir por la vida a lo tonto. O sea, tenemos que reflexionar, tenemos que indagar, y esa meditación tenemos que hacerla más y más profunda. A lo mejor al principio no podemos tener esos samadhis de los que hablábamos ayer, que no, por supuesto que no, pero por algo se empieza. Tenemos que empezar con lo que podamos al principio, con el primer escalón. Toda la teoría de la meditación se fundamenta en las leyes del pensamiento, y volvemos aquí a lo inicial, por eso dije voy a decir esto, porque siembra un pensamiento y luego cosecharemos todo lo demás, pero empezando por el pensamiento. Por supuesto, esos pensamientos tienen que estar en el astral más alto, no pueden estar en el astral bajo, porque entonces no vamos a ver ningún resultado. Tenemos que saber la diferencia, y ese pensamiento que está en el astral más alto es el que está en conexión con nuestra tríada superior, porque los pensamientos más bajos son más bien pertenecientes a nuestra cuaternario inferior y pertenecen a nuestra personalidad, no nos van a hacer ningún cambio ni ninguna transformación interna. Por eso en esa meditación tenemos que alcanzar un pensamiento, pero no ponernos a pensar de lo que vamos a hacer de comer hoy o cualquier cosa así. Obviamente es otro tipo de pensamiento diferente. Cada día, preferiblemente por la mañana, reserva 15 minutos. Los primeros 5 minutos se dedicarán a contemplar la virtud, cualquiera de las que hemos mencionado hoy, de cualquier religión, de cualquier tradición, eso no importa. Por ejemplo, la paciencia, el aplomo o el autocontrol, o el autocontrol. Se reflexionará sobre estas cualidades y de este modo quedarán arraigadas en tu interior. Por eso es bueno, creo que dijiste tú ayer que era bueno seleccionar un tiempo del día para tener esa disciplina de contemplación, de meditación, y no dejar que las cosas surjan a lo tonto, ¿no? Entonces sí que es bueno reservar 15 minutos al día, a ser posible por la mañana, intentar contemplar una virtud, algo que nos gustaría alcanzar. Y si lo hacemos constantemente, algo se va a quedar arraigado en nuestro interior, poco a poco. No de golpe, pero quién sabe que con ese hábito poco a poco se vaya logrando. Y este hombre, no sé cómo se pronuncia, creo que se llama Wedgwood, fue un obispo de la Iglesia Católica Liberal, me parece, ¿verdad, Pablo? Y que también tiene escritos muy interesantes, muy buenos. Era un señor inglés. Ajá. No sé mucho de él. Tiene una foto cerca de la biblioteca. ¿Oh, sí? De Wedgwood. Oh. Cuando des la caminata por ahí, busca su nombre. Okay. Sí, muy bien. Uno de los primeros que estuvo en Crotona. ¿Estuvo aquí en Crotona? Sí. Ok. Y Darmis. Wedgwood y Leadbeater fundaron la Iglesia Católica. Sí, ok. Con Leadbeater, ok, muy bien. Él dijo que la meditación sobre una virtud hace que la persona crezca gradualmente hasta llegar a poseer dicha virtud. Consiste en hacer vibrar deliberadamente los cuerpos en respuesta al pensamiento de esa virtud. Dice, vibrar deliberadamente los cuerpos en respuesta al pensamiento de esa virtud, porque todos sabemos que tenemos varios cuerpos, ¿no? Entonces podemos hacerlos vibrar todos al unisón. Imagínate si todos vibran al unisón, la fuerza que van a tener. No solo un cuerpo mental o no solamente el cuerpo emocional, sino todos al unisón. Imagínate. Y establecer un hábito en respuesta hacia ella, pues con cada repetición su recurrencia se vuelve más fácil. Y aquí volvemos otra vez al hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Es como que uno está dirigiendo su propia sinfonía. Y entonces piensa en una virtud, ya sea la simpatía o la paciencia o el discernimiento, y son cualidades que van a tener una repercusión. Si uno se enfoca y se sintoniza con esa virtud, poco a poco los cuerpos, como dice Wedgwood, van respondiendo y canalizando
esa virtud tanto en el astral como en el mental como en el mismo físico también. Y entonces eso mismo va a crear como un cuerpo energético que va a responder a la vibración de ese logos particular, que es la palabra, pero que es una palabra que tiene fuerza, porque las virtudes son poderes de energía, simpatía, la paciencia, lo que uno decida meditar en ese momento. Y va a ver, si uno hace un silencio y esa canalización, entonces en algún momento va a haber el sonido o la música de esa palabra que va a repercutir en ti si haces esa comunión, y entonces va a haber también una respuesta, no del Kamamana, sino de esa energía superior, te va a decir algo, y entonces uno empieza a infiltrar toda esa vibración, y poco a poco se van creando los hábitos correctos de esa tendencias positivas. Me gusta la palabra de sinfonía y que las vibraciones estén en tono unas con otras, ¿verdad que sí? Son notas que van a, sí. Y entonces va a haber exacto, va creando un cuerpo energético en respuesta a esas cualidades. Mira, esa es la alquimia. Alquimia, pero exactamente es conocer las leyes internas que nos gobiernan y aplicarlas inteligentemente. Entonces, si tú sabes que el pensamiento tiene una fuerza extraordinaria y se le ha dicho al público en general que Dios dijo, hágase el mundo, y pensó que se debía de hacer el mundo y se hizo, entonces ahí ya dejó la semilla para que se dieran cuenta de que el pensamiento tiene una energía muy fuerte, pensar y emitir el sonido. Es un acto formidable. Entonces, si tú sabes que el pensamiento tiene esa energía, pues puedes utilizarla de esa manera tan sencilla, poniendo pensamientos sublimes y verdaderos y en concordancia con nuestra yo superior. Entonces, ¿por qué no lo haces? Es alquimia pura, alquimia pura. Y estamos hablando justo ahora de la alquimia, sí. Sí, quizás cuando uno comienza a meditar, puede que uno todavía esté pensando en la virtud, lo cual está bien. Uno puede hacerse imágenes de cómo ve la simpatía y encuentra ejemplos de cómo lo ha actuado en la vida de uno, o cómo no lo ha actuado, o cómo lo ve en un personaje ideal. Entonces todo eso está bien, porque eso le va llevando, son como notas que uno va haciendo y le van llevando a una imagen un poco más acabada de lo que él piensa en ese momento que es la simpatía, pero sabiendo que hay más allá detrás de todas estas virtudes, de todas estas cualidades. Y entonces llega un momento en que hace silencio, ha hecho todo lo que se puede mentalmente, intelectualmente, con esa idea, con esa virtud, pero también acalla. Y entonces acalla ya el pensamiento. Cuando ya no puede más imaginar, ni idear, ni ver ejemplos de la virtud, llega un momento en que tiene que acallar entonces su pensamiento. Ya lo ha dirigido en esa dirección. Y entonces puede haber entonces la repercusión dentro del silencio, del mental ese mucho más fino, mucho más acabado, que entonces le puede entregar a uno una respuesta desde ese otro nivel. Pero uno puede hacer también por eso las afirmaciones, a veces las oraciones, todo eso ayudan a dirigir el pensamiento. Pero llega un momento en que también eso se acalla, pero es una ayuda para elevarlo a esos niveles. Entonces ya después puede descender algo más. Y hay una revelación. Entonces estamos hablando de la alquimia, ¿no? Sí. Bueno, continuamos.
Y luego, durante los segundos 5 minutos de la meditación, contempla la paciencia ideal. Estamos hablando aquí ahora de la virtud de la paciencia, si uno quiere adquirir, por ejemplo, la paciencia, por poner una cualquiera, pero podría ser cualquier otra. Contempla la paciencia ideal imperturbable ante cualquier irritación y evoca las circunstancias que te angustian e irritan, y en esa presencia mantén la calma perfecta sin reaccionar. Esto es cuando una persona está trabajando con la paciencia, porque se irrita mucho, porque pierde la paciencia con los demás. Entonces, esto sería un método para poder intentarlo. Por eso que a mí me parece ideal hacerlo a la mañana cuando uno ni bien se despierta, porque la mente no la tiene como a las 12 del mediodía que está trabajando con un montón de cosas. La mente está tranquila. Eso me parece que ayuda. Sí. Y bueno, nada más. Sí. Así es. Oh, Danielis. Yo veo todo esto como procesos biológicos y fisiológicos también desde el punto de vista etérico. O sea, hay ciertos procesos que suceden en la noche, o sea, desde el punto de vista espiritual también, ¿no? El proceso de la asimilación del alma, que es importante también hacer esta introspección a la noche. Vamos a volver a eso también, sí. Bueno, entonces lo dejo ahí, okay. Simplemente. Sí, pero la noche conexión, es buena. A la noche, o sea, en mediodía, cuando uno está principiante, mientras más recordatorio, mejor. Sobre todo porque cada cuerpo, ¿no? La materia responde a los ritmos y a los ciclos. Entonces, cada día tiene un ritmo y un ciclo, cada semana tiene un ritmo y un ciclo, el mes y el año, y todos estos cuerpos responden a todas esas ciclicidades que nos ayudan también a sintonizarnos y armonizarnos con los ciclos de la naturaleza, que al final eso es a lo que vamos, ¿no? No estamos haciendo el proceso por sí mismo, lo estamos haciendo para armonizarnos con el cosmos. Sí. Entonces, sobre todo en la noche, bien importante ese proceso de... Y también durante el día, de acuerdo que nos enseñó Michelle, el estar atento y de vez en cuando, en los distintos tiempos, hacer un recordatorio. Tomar una conciencia de quiénes somos. Eso. Y durante los últimos 5 minutos adopta la resolución irrevocable. Hoy alcanzaré la paciencia, el equilibrio y la calma absolutos. Durante el día recuerda esta resolución y al mediodía tráela a la memoria y repítela de nuevo, ¿ves? Volver a hacernos esos recordatorios de vez en cuando. Esto lo dice Jeffrey Hudson. La meditación debe producir resultados, del mismo modo que caminar nos hace avanzar sobre el terreno. Toda fuerza que pones en movimiento debe producir resultados, ya que dicha fuerza se está dirigiendo hacia aquello que aspiras, para posteriormente poder conquistarlo. O sea, no podemos quedarnos parados sin hacer nada, y ese movimiento nos va a llevar a alguna parte, eventualmente. No pienses en la cuestión de los resultados, simplemente dirige tu pensamiento hacia la cualidad de aquello que quieras desarrollar. Por ejemplo, la paciencia, estamos hablando ahora de la paciencia, y los resultados se ocuparán de sí mismos. O sea, no hay que pensar en los resultados ni obsesionarse. Llegaré un día a ser paciente, ay, ojalá que sí, ojalá que no, y estar obsesionados con el tema, no. Vamos a hacerlo de forma natural, orgánica, y eventualmente los resultados se ocuparán de sí mismos. Porque la personalidad es la que quiere los resultados. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Claro. Cuando uno hace algo por un resultado, es la personalidad. Ya estás en la parte de tu personalidad. Entonces tienes que hacer las cosas, pero de una manera muy desinteresada, muy
casi ajena a lo que estás haciendo. ¿Qué palabra has dicho? Ajena. Natural, claro. Pero que esté ahí, darle cabida y que esté ahí y más nada. Porque si interviene tu personalidad ya no vas a ver el resultado realmente que la personalidad está buscando. Claro, de forma natural, como hablamos de las flores, cuando las flores brotan y salen a la luz, Lo hacen de forma natural. Ellas no se fuerzan o nadie las fuerza para que eso ocurra. Tiene que ocurrir naturalmente. ¿Gloria? Sí, igual yo pienso que las cosas no hay que forzarlas, hay que visualizarlas, pedirlas y no forzar nada. Y no preocuparse. Y estarse observando y después salen los resultados. con tal de que tengamos la intención encaminada, ¿verdad que sí? Que no perdamos el rumbo y que sigamos persistiendo con esa intención. Entonces, ¿sí? Blake? El resultado es la voluntad a hacerla. Y el resultado es algo muerto, pero la voluntad es viva. Sí. La voluntad es muy importante, desarrollar la voluntad. Y vamos a hablar en la última parte justamente de esto de la voluntad, porque todo esto, sí, lo entendemos, es posible, pero si no hay voluntad, ¿dónde vamos? Necesitamos esa voluntad. Es imprescindible. Y el deseo, en menor escala, también el deseo, no el deseo de cada semana, sino para llevarnos a la voluntad. Patanjali recomienda meditar no sobre una virtud abstracta, sino sobre una virtud encarnada en una personalidad humana. La asociación de una personalidad humana o divina Con una virtud aumenta enormemente